Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy nos encontramos en nuestra cuarta sesión de esta nueva modalidad de videos. Hoy día vamos a trabajar con estereotipos y noticias. Bien. Lo primero que vamos a hacer es escribir en nuestro cuaderno nuestro título y además el objetivo, que es reconocer estereotipos presentes en los medios de comunicación masivos. ¿Para qué vamos a reconocer los estereotipos en las noticias? Para que nosotros, los receptores de estas noticias, podamos desarrollar una mirada crítica frente a la información que recibimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar con los estereotipos, los vamos a conocer un poquito, vamos a mirar estereotipos presentes en distintos titulares de noticias y al final vamos a hacer una pequeña evaluación. Materiales para la clase, bueno, sus cuadernos, sus lápices para tomar apuntes, ¿cierto? Su celular para que después podamos hacer la actividad al final y evidentemente una enorme y gran carita feliz para trabajar. Bien, ¿qué son los estereotipos? Los estereotipos son un concepto, una idea o un modelo de imagen que se le atribuye a las personas o grupos sociales, muchas veces de manera preconcebida y sin fundamentos teóricos o racionales. En otras palabras, ¿cierto? Los estereotipos son impresiones o ideas de las personas. Los estereotipos son ideas, al ser preconcebidas o prejuzgadas, ¿cierto? Se entienden como prejuicios. Es decir, yo me hago una idea de alguien sin saber siquiera si eso es cierto o no. Los prejuicios son etiquetas que se le colocan a las personas o se le colocan a ciertos grupos sociales. Los estereotipos los aplicamos generalmente de forma inconsciente. Los estereotipos no son ideas que nosotros tengamos, que nos repitamos todos los días o que yo me levante en la mañana y diga ya, hoy día voy a ser prejuiciosa con todas las personas de piel oscura. No. Los estereotipos o los prejuicios con los que nosotros nos relacionamos con el mundo son ideas que están profundamente arraigadas en nuestro inconsciente, ya que las vamos aprendiendo desde niños, desde pequeños, porque las escuchamos diciéndolas, ¿cierto?, a nuestros padres, a nuestros pares, a nuestros amigos, a los vecinos, a nuestros familiares. Por lo tanto, son ideas que se nos van quedando como ideas aceptadas como verdades absolutas. Escucharon decir por ahí a una persona, un caballero, ¿cierto?, que trabajó en un banco, en uno de estos grandes malls de la capital, que dijo y le gritó a otra persona, ándate a tu población. Bueno, esa frase, ándate a tu población, es una frase prejuiciosa, es una frase que contiene un estereotipo. Acá tenemos otra, la mujer en la cocina, el hombre en la oficina. Los inmigrantes nos vienen a sacar el trabajo. Los viejos solo son un gasto. Si nos fijamos, cada una de estas oraciones contienen un estereotipo, contienen un prejuicio respecto de otra persona. ¿Todos los estereotipos son lo mismo, son iguales? No, hay clases de estereotipos. Por ejemplo, los estereotipos de clase consisten en valorar a las personas por pertenecer a cierta clase social, ¿ya? Y evidentemente desvalorar a otras, ¿cierto?, que pertenecen a una clase social más baja, más pobre o más popular, ¿ya? Generalmente los estereotipos de clase terminan dividiendo a las sociedades en ricos y pobres, ¿ah? Y en esta otra clase, entre comillas, clase media, ¿cierto? Esta clase aspiracional, ¿no?, que quiere salir de la pobreza para poder acceder a esta otra clase superior, porque se supone que son mejor vistos, son más valorados pertenecer o vivir en Las Condes que vivir en La Pintana, por ejemplo.
¿ya? Los estereotipos de género, esos son otro tipo de estereotipos que consisten en entregar roles, características y actividades a las personas solo por pertenecer a un género determinado. Por ejemplo, cuando las mamás van a tener una guaguita, una niñita, ¿cierto? Compran todo rosado. Y si es niñito, compran todo azul o celeste. ¿Por qué? Porque los colores hoy día, lamentablemente, se relacionan con el ser niña o niño. Cayendo evidentemente en el absurdo porque los colores no tienen género. Bueno, finalmente, ¿cierto? Los estereotipos de género nos han tenido atrapados en relaciones de primera y segunda clase, porque con los estereotipos de género lo que hacemos es privilegiar al género masculino sobre el género femenino, ¿cierto? Y evidenciar esto es muy fácil, por ejemplo, en los trabajos. Hoy día existe más o menos un promedio de 150,000 pesos de diferencia entre un mismo trabajo hecho, realizado por un hombre que por el de una mujer. Al hombre se le paga 150,000 pesos más en su sueldo que a la mujer solo por el hecho de ser hombre. Y bueno, ¿qué más decir? Por ejemplo, en los supermercados, cuando uno entra a las góndolas de juguetes, todos los juguetes de niña están relacionados con la plancha, la escoba, la niñita, la guagua, ¿cierto? Las tacitas, y los de hombres están relacionados con cohetes, pelotas, deportes, etc. Lo que genera una profunda, ¿cierto?, crisis en las relaciones entre los hombres y las mujeres en nuestra sociedad, que de más está decir, termina, ¿cierto?, incluso con situaciones tan trágicas como los femicidios. Estereotipos étnicos, de etnias. Los estereotipos étnicos están basados en la idea de que cada cultura posee ciertas características. Y si uno pertenece a esa cultura, entonces también tiene esas características. Por ejemplo, todos los latinos son cariñosos, ¿ya? O los nórdicos, las personas que viven en la Europa nórdica, estoy hablando de Finlandia, Islandia, Noruega, toda esa parte más cercana al Polo Norte, ¿cierto? Son más fríos, que no expresan sus emociones. Los mapuches son flojos. Todos los chilenos son ladrones. ¿Ya? Todo ese tipo de oraciones, de palabras, ¿cierto? Tienen un estereotipo étnico. El problema aquí es que finalmente siempre se valora más a una cultura sobre otra. Todas las culturas nórdicas o las personas que de alguna manera son de piel más clara, rubia o de ojos de color, tienen mayor valor social que una persona que no cumpla con esas características. Los estereotipos etarios son aquellos que nos entregan ciertas características de acuerdo a la edad que uno tenga, porque etario significa edad, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, cuando uno dice, no, si los niños son todos llorones, o todos los niños son mañosos, o los jóvenes son todos siempre unos rebeldes ilusos, o no, si los viejitos o la gente de edad tiene un pensamiento muy cerrado, no son muy flexibles, ¿no? En su forma de pensar. Todo ese tipo de declaraciones lo que hacen es estar dentro de estos estereotipos etarios. El problema es que cuando yo aplico estos estereotipos etarios, caigo en el prejuicio de valorar la juventud por sobre la vejez. Hoy día en el mundo occidental, lamentablemente, los ancianos, la gente de mayor edad, no tiene cabida social, no tiene espacios sociales, porque no son valorados. Valoramos todo aquello que tenga que ver con la juventud, ¿cierto? Entonces la gente que tiene 45 años o más le cuesta muchísimo encontrar empleos o empleos de buena calidad. Pero ¿qué tiene que ver todo esto de los estereotipos con los medios de comunicación y la información que entregan? ¿Tendrán algo que ver? Veamos algunas noticias. Tenemos acá algunas noticias que han hecho eco, ¿cierto?, en nuestra sociedad.
porque por el contenido que tienen. Por ejemplo, cuando el señor José Luis Ortega, el general José Luis Ortega, dijo que identificaba a los delincuentes en las manifestaciones porque usaban blue jeans, zapatillas, polerones. La verdad es que yo creo que todos los que fuimos a las manifestaciones del movimiento social en algún minuto usamos jeans, zapatillas y un polerón y no somos delincuentes. Eso es utilizar un estereotipo de clase, ¿cierto? Acá cuando el mostrador dice la caída de Monga, refiriéndose a la ministra Cecilia Pérez, el episodio que debilitó a Cecilia Pérez en el comando de Sebastián Piñera y la sacó de las pantallas de la televisión. Este es un estereotipo fuertemente sexista, ¿cierto? De género, porque se relaciona la idea de la mujer no con la inteligencia, sino con su belleza. O sea, tienes que ser mujer y tienes que ser bella. Tenemos otro titular que dice Feliciano López estrena rubia. Estrena rubia. Es decir, aquí ni siquiera tenemos un nombre de la señorita. No, es rubia, es la cosa, ¿cierto? Nuevamente un estereotipo de género, en donde la mujer es llevada a un plano tan inferior como un objeto. La sacó a mostrar. Luego tenemos un titular de la segunda, de hace muy poco tiempo, que dice: se estabilizan contagios y se relajarán las cuarentenas. No es el titular, no es lo que dice, sino que la imagen que utiliza para dar esta información, donde vemos con claridad que existe, ¿cierto?, una mujer inmigrante de color. Acá este titular fue muy comentado por la imagen que se utilizó. ¿Por qué no utilizamos una imagen de una persona chilena? No, se utilizó una imagen de una persona de color. Y acá se comentó mucho, porque acá el discurso que se instala es que los inmigrantes de color, específicamente los inmigrantes haitianos, ¿cierto?, son las personas que trajeron las enfermedades al país, ¿cierto? Fue fuertemente criticado, ¿cierto?, porque la verdad es que no hay ninguna razón científica que pueda apoyar ese tipo de no afirmaciones, porque aquí no lo están afirmando, pero sí se establece esa relación con la imagen y el texto. Después tenemos, ¿cierto?, esta noticia que dice la vida normal, entre comillas, de la chica violada en San Fermín, Universidad, Viajes y Amigas. Nuevamente tenemos un estereotipo sexista porque entendemos que una mujer que fue violada no puede y no debe hacer una vida normal. No, las mujeres deben estar deprimidas, deben estar con tratamiento psiquiátrico, tienen que estar siendo víctimas. Esa es la idea de víctima, de una mujer víctima de una violación que se establece en este estereotipo de género. Y por último, ¿cierto?, quien se lleva todos los galardones de oro: el amor y los celos la mataron. Esta es una noticia que tituló La Cuarta, que está dentro de los anales de la historia de los titulares con estereotipos de género, porque el amor y los celos no matan a nadie. Quien mata y asesina es una persona, ¿ya? Y nuevamente aquí vemos cómo a través del lenguaje noticioso se instalan ideas, se instalan estereotipos en las sociedades, porque decir que esto fue un crimen pasional instala ideas en las personas, que por celos, que por amor, que por pasión se mata, y eso no es correcto. Se mata porque una persona no logró entender que una mujer no es un objeto, que una mujer no es propiedad de él, que una mujer, ¿cierto?, no existe para hacerlo feliz. ¿Ya? Y con este tipo de titulares lo único que se hace es seguir alimentando estas ideas estereotipadas de lo que significa ser mujer. Como nos podemos dar cuenta, en muchas ocasiones los medios de comunicación que nos informan están llenos de estereotipos. El problema es que lo que se dice en un diario, en la televisión o en la radio es comprendido como una verdad absoluta por muchas personas. Por ello somos nosotros quienes debemos estar atentos al tipo de información que recibimos. Debemos ser críticos y reflexivos respecto de la información que leemos y vemos. Es nuestra responsabilidad como consumidores de información colocar atención a todos estos hechos.
Por lo tanto, queridos alumnos, la pregunta de la clase es: ¿qué consecuencias tiene informar utilizando estereotipos en las noticias? ¿Tendrá alguna consecuencia o no tendrá ninguna consecuencia? Veamos. Lo que van a hacer es, con su celular, grabar un video de máximo 1 minuto con su nombre y su curso contestando esta pregunta, dando los argumentos, explicándome por qué piensan que, ¿cierto?, existen consecuencias o no existen consecuencias. Y luego me van a mandar el video a mi correo, profesandrapadilla@gmail.com, o, ¿cierto?, a el grupo de WhatsApp en donde está mi número de teléfono. Muchas gracias, nos vemos, hasta pronto.